Y eso es la conciencia tiene que ver bastante con el pensamiento y con el conocimiento que nosotros ya tenemos. Eso es la conciencia, el pensamiento, el razonamiento y el conocimiento que tenemos. De eso estuvimos hablando en estos estudios, 2 estudios atrás. Ahora vamos a ver lo que es la intuición. La conciencia la acompañamos con muchos textos bíblicos donde vemos que la Biblia en realidad pues nos dice que el hombre, el espíritu consta también de conciencia, de intuición y de comunión. Viene siendo tripartito también lo que es el espíritu del hombre redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que es la intuición. Y en la intuición vamos a ver que es lo contrario de lo que es el pensamiento, pero se parecen, tiene bastante parecido. Y vamos a usar muchos textos bíblicos también para acompañar lo que es la intuición. Pero fíjese, en la conciencia dijimos que tiene que ver con el pensamiento, el conocimiento y el razonamiento, y es la facultad que el hombre tiene de pensar. Ahora, en la intuición es lo contrario. Fíjese, la intuición es el poder entender las cosas rápido, sin mucho razonamiento. O sea, esa es lo contrario de lo que es la conciencia. La intuición es saber entender las cosas así rápido, por intuición, dice la gente, ¿verdad? Entonces, eso es la intuición. Es la facultad de entender las cosas sin razonamiento, o sea, rápido. Esa es la facultad de entender las cosas rápido. Esa es la intuición. La intuición es saber, dice, si estamos en armonía con Dios, pero sin darle mucho razonamiento. Intuimos rápido si estamos en armonía con Dios o no estamos en armonía con Dios. Si andamos en la voluntad de Dios o no andamos en la voluntad de Dios. Esa es la intuición. Rápido lo sabemos nosotros, si estamos conectados con Dios o no, sin andar pensando mucho. Intuir es sinónimo, dice, de percibir, de discernir o presentir la presencia de Dios o ausencia de Dios. Esa es la intuición. Nosotros percibimos, intuimos la presencia de Dios, si Dios está con nosotros o no está con nosotros, o si nosotros estamos con Dios o no estamos con Dios. La intuición es la función en el espíritu del hombre. Es parte del espíritu del hombre. Ya vimos la conciencia y la intuición. Ya solamente después de esto nos viene quedando lo que es la comunión. Y ahí entendemos lo que es el espíritu. Pero dijimos que el hombre consta de espíritu, alma y cuerpo. Al terminar lo que es el espíritu, vamos a pasar con lo que es el alma y luego con lo que es el cuerpo. Por eso es que este estudio es un estudio muy interesante. Amén, hermanos. Amén. Este estudio es bien interesante. Entonces, la intuición es la función en el espíritu del hombre. La Biblia lo detalla así, de esta manera. Vamos a leer Mateo 24, 41. Bendito Dios. Mateo 24, 41 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu a la verdad está presto. Eso es lo que dice el versículo número 41 en la parte B también. En la parte B. Solamente leemos la parte del versículo que apoya a lo que es el tema que estamos tratando. Y en este caso que es la intuición. Dice, el espíritu a la verdad está presto. O sea, está dispuesto, quiere decir. Entonces, y la continuación del versículo vemos que dice también que la carne es débil, ¿verdad? ¿Alguien quiere leerlo si lo tiene completo? El versículo número 41 del capítulo 26 de Mateo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que velar nosotros, velar para que el espíritu esté dispuesto y de esa manera
vencer a la carne, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto siempre, ¿verdad? Entonces dice, el espíritu a la verdad está presto o dispuesto. Esa es la intuición, hermano, que nosotros debemos de saber, que el espíritu de nosotros está siempre presto o dispuesto a hacer el contacto o la alianza con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar siempre dispuesto. Es cierto que a veces no queremos, es cierto que a veces nos sentimos cansados, es cierto que a veces nos descuidamos y nos acomodamos en otras cosas, pero eso es la carne, pero el espíritu, la intuición, que es parte del espíritu, nos dice, ya te estás descuidando mucho, tenés que estar en la relación con Dios, acordate que sos o que eres hijo de Dios, no podés estar tan confiado, ¿verdad? Porque eso hace que la persona se vaya enfriando y se vaya separando cada vez más de Dios. Pero la intuición es la que nos dice a nosotros que tenemos que estar siempre en conexión con nuestro Dios. Para eso es el Espíritu. El Espíritu Dios lo ha puesto en los redimidos para que tengamos contacto con el Espíritu de Dios. Para eso es el Espíritu, para que nosotros hagamos alianza con Dios o con el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a leer otro texto. Vamos a leer también Marcos, capítulo 2 y el versículo número 8. Marcos 2, 8. Dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu, esta es la parte A, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu. ¿Se da cuenta? Conociendo luego Jesús, dice, en su espíritu. Eso es la intuición. Eso es la intuición. El conocer. Luego, sin andar razonando mucho. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Leamos el versículo completo, el 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué cavilar? ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué murmuráis? A eso se refiere. Pero conociendo luego Jesús. Jesús no oyó que ellos estuvieran hablando. Solo intuyó, la intuición. Vio, conoció lo que ellos estaban pensando. Por eso les dijo el Señor así. Que por qué cavilaban en su corazón de la manera que lo estaban haciendo. Pero el Señor Jesucristo, aunque no escuchó lo que ellos estaban, porque estaban pensando, pero el Señor les dijo, conoció a través de su espíritu que era lo que ellos estaban pensando. Es la intuición a través del espíritu. Por eso es que nosotros también, hermanos, debemos de tener esa intuición. Amén. Hay personas que no tienen esa intuición y es bien raro. Es bien raro porque un hijo de Dios, un cristiano, tiene que tener esas tres cualidades, que es la intuición, la comunión y la conciencia. Tiene que tener esas tres cualidades si es que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, si no tiene esas tres cualidades, difícilmente tenga el Espíritu de Dios dentro de sí esa persona. Y si no tiene el Espíritu de Dios, entonces no está en armonía con Dios, porque es a través del Espíritu que se hace esa relación con nuestro Dios. Para eso el Señor ha puesto el Espíritu. Amén. Dice, esta es la función de la intuición en el espíritu del redimido, de la persona redimida. Solamente la persona redimida puede tener esa intuición. Leímos Marcos 2:8. Ahora vamos a leer también Marcos 2:12. Marcos 2:12. ¿Podemos leerlo en voz alta si lo tienen? Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Amén.
y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, no entendía, aunque el Señor sí lo entendía, nosotros muchas veces no entendemos, pero nos hacemos esa misma pregunta. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Y el Señor en su espíritu dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu. O sea, con el espíritu quizás un tanto desconsolado o triste. ¿Por qué esta generación pide señal? ¿Por qué piden señal? Si son generación de personas perversas, de personas pecadoras. ¿Y por qué piden señal? Si han visto tantas cosas, dice el Señor Jesús, que yo he hecho. Piden tantas cosas, han visto tantos milagros que yo he hecho, tantas obras poderosas que yo he hecho. ¿Y por qué continúan pidiendo señal? Están pidiendo señal, o sea, es una interrogante la del Señor Jesús al ver la manera de pensar de estas personas. Estas personas, uno intuye en su espíritu que estas personas no son sinceras, no son sinceras estas personas. Y gimiendo en su espíritu, ¿por qué pide señal esta generación? La intuición notó que no eran sinceros. La intuición se da cuenta cuando una persona no es sincera. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Porque una persona que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la intuición, tiene que ser sincera. Amén. Amén, hermanos. Tiene que ser sincera. Y si una persona no es sincera, no tiene la intuición que es parte del Espíritu de Dios. Y si no tiene la intuición, entonces no es sincera. Y si no es sincera, ¿qué es? Es una persona hipócrita. Es una persona que pretende engañar a los demás y ella misma está engañada. Tiene que haber sinceridad en la persona. Fíjense, estaba platicando yo con un hermano y este hermano me decía el lugar donde él se estaba congregando. E incluso me mostraba ahí unas fotos y me decía, esta persona, él es mi pastor, me decía él. Y él estaba dándole para arriba al pastor de él. Y me decía, este hombre es cosa seria, este hombre aquí, este hombre allá, ¿verdad? Cosa que a mí no me gusta que se pongan a estarme hablando y dándole para arriba a hombres. Porque aquí vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Cristo es el que murió por nosotros. Nosotros solamente somos hombres y hacemos lo mejor que podemos. Aunque hay personas que hacen las cosas pero para gloria de ellos mismos, no para glorificar el nombre de Jesús. Y él me decía, sí, pero el punto al que llegamos es que él era de unos hermanos y donde las hermanas no usan mantelina, no se cubren la cabeza. Entonces vine yo y le dije, pero mira, el único problema acá, yo no sé si tu pastor les ha dicho, ¿por qué no se cubren la cabeza? Le decía yo, las mujeres cuando cantan y oran, y me dice, no, me dice, porque como eso es del antiguo tiempo, me dijo, oye, eso ya no es necesario. No, le dije yo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 6, le dije yo, así bien claro le di la cita. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 6, para las hembras. Hay que ser sinceros, hermanos. Es que si no somos sinceros, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y le digo, decirle a tu pastor que le diga a las hermanitas que se cubran la cabeza. Porque dice Primera de Corintios, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 6, dice el apóstol Pablo que si la mujer no se quiere cubrir la cabeza, entonces que se rape la cabeza, que se corte todo el pelo, que se la rape, dice. Así dice el apóstol. Si la mujer no se quiere cubrir, que se rape la cabeza. Y si le da vergüenza, dice, raparse la cabeza, entonces que se cubre. ¿Quién dice?
Pablo, el apóstol Pablo, lo digo yo porque ahí está escrito. Amén, hermanos. Amén. Entonces hay que ser sinceros, porque si no somos sinceros, ¿dónde está la intuición, pues? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios, la intuición es parte del Espíritu, la conciencia es parte del Espíritu, la comunión es parte del Espíritu. Y entonces, ¿qué tipo de comunión tienen entonces? Hay que ser sinceros, hermano. No podemos estar ahí queriendo evadir las cosas y sacando textos de la Biblia solamente los que se apegan o los que a mí me convienen, ¿verdad? Solo los que yo quiero para apoyar mi doctrina. No, la Biblia es completa y vamos a predicar la palabra de Dios como la Biblia dice, no como yo quiero o como fulano quiere, no, como la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y menciono esto solamente a manera de ejemplo, no, porque hay muchos ejemplos y muchos errores en los que está cayendo mucha gente. Y por eso es de que hay tantas doctrinas, por eso es de que unos se llaman de un modo, otros de otro modo, y unos están en contra de otros. ¿Por qué? Porque cada quien quiere sacar textos del contexto y aplicarlos a la doctrina de ellos. Pero la doctrina tiene que ser la misma en todas partes, porque la Biblia es una, y la Biblia es la palabra de Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer otro texto donde vemos cómo la intuición nos dice si estamos haciendo lo correcto o no. La intuición, para eso sirve la intuición, que es parte del Espíritu. Juan capítulo 11, versículo 33. Gloria al Señor. Vamos a tomar la agüita porque se me había olvidado. ¿Lo tenemos? ¿Podemos darle lectura en voz alta, por favor? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Fíjense. Se estremeció en espíritu. Se estremeció. ¿Por qué? La intuición, hermanos. La intuición nos hace a nosotros sentir pena o lástima, que es parte del mismo amor que sentimos por otra persona. Se estremeció en espíritu. ¿Por qué? Porque esa intuición nos conecta con los demás en espíritu. Y se conmovió, se sintió conmovido el Señor. La intuición hizo que se conmoviera su espíritu por la muerte de Lázaro. Lo que sucedía acá es que Lázaro había muerto. Y cuando él vio a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro, claro, él se conmovió donde vio a sus hermanas. Además de eso, Lázaro era su amigo, era amigo del Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Era amigo, y al ver a sus hermanas llorando también, él se estremeció en su espíritu. Se estremeció en su espíritu, dice, y fue conmovido el Señor, se conmovió en su espíritu también. Al ver aunque el Señor sabía que él lo iba a resucitar. Si por haberse estremecido en el espíritu el Señor resucitó a Lázaro. Amén. Amén. Bendito Dios. Y eso es lo que nosotros, aunque muchos de nosotros no tenemos esa facultad, ese poder de resucitar personas, aunque sí lo podemos hacer personas que están muertas espiritualmente. Amén, hermano. Amén. Pero nosotros les predicamos la palabra y les presentamos la palabra viva. Entonces muchos que están muertos espiritualmente, a través de presentar nosotros la palabra viva, ellos han resucitado, han vuelto a la vida, han vuelto a nacer. Ese es el caso personal de cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Alguien nos presentó la palabra viva o de vida y nosotros nacimos de nuevo. Amén. Y volvimos y hoy estamos vivos. Y ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Amén. Hay muchos hermanos que todavía siguen viviendo para ellos mismos. Amén, hermano. Pero no tiene que ser así, sino que si vivimos, vivimos para Él. Amén. Amén. Y si morimos, morimos para Él. Amén. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. Amén.
Bendito el Señor, somos de Él. Hay muchos hermanitos que no, ellos quieren vivir, quieren seguir viviendo, pero para ellos mismos. No, si el Señor ya te resucitó, has vuelto a la vida, has nacido de nuevo, ahora tenemos que usar nuestra vida para el Señor. Bendito Dios. Ahora bien, dice, la intuición hizo que se conmoviera en su espíritu por la muerte de Lázaro. Hechos capítulo 18 y versículo 25. Vamos a leer. Parte B también. Dice, y siendo de espíritu fervoroso. Fíjese, y siendo de espíritu fervoroso, parte B. Apolos, su intuición lo llevó a la acción de predicar. Amén, hermanos. Leamos el versículo completo, versículo 25, Hechos 18. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. Es lo que vemos que la intuición lo llevó a él, dice, siendo de espíritu fervoroso. ¿Por qué era de espíritu fervoroso? ¿Por qué decimos que era de espíritu fervoroso? Porque él, la intuición es parte del espíritu. Es parte del espíritu, es lo que estamos viendo, que el espíritu se compone en tres partes. Y la intuición es una de ellas. Y eso lo llevó a él a predicarle, aunque él conocía solo el bautismo de Juan, pero él anduvo predicando. Es la intuición la que lo lleva a uno a predicar, hermanos, y también esto tiene que movernos a nosotros a predicar, porque la intuición, que es parte del Espíritu de Dios, que es parte del espíritu del hombre, que hace conexión con el Espíritu de Dios, tiene que llevarnos a nosotros a predicar, porque si no lo hacemos, entonces ¿dónde está el espíritu del hombre, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros para que tengamos nosotros alianza con el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Si es que estamos acá para predicar, tenemos que predicar, hermano. Yo siento que si no estamos predicando, no estamos cumpliendo con el deber de nosotros. Hay muchos hermanitos que son bien cómodos, que no les gusta predicar. Nosotros tenemos que predicar donde quiera que andemos, aprovechar la oportunidad que se nos presente para hacerlo. Una manera de predicar es esto que estamos haciendo ahorita, en este momento. Hay muchos hermanitos hoy predicando por las redes sociales. Qué bueno que las redes sociales sirvan no solamente para andar presentando solo locuras, bayuncadas que mucha gente sube en las redes sociales, ¿verdad? No, que hay que presentarles, hay que meterle también a la gente la palabra de Dios. Mucha gente se está edificando también con estos mensajes que estamos grabando. Amén, hermano. Amén. Y es que Dios ha querido que así sea. Si desde el momento que ahorita no nos estamos congregando en las iglesias por la situación de la pandemia, esto que estamos haciendo es porque Dios quiere que usemos la tecnología también para algo bueno, para algo provechoso. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a leer 1 de Corintios. ¿Cómo vamos ahí? Vamos a leer también 1 de Corintios capítulo 2, verso 11. ¿Quién nos lee? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en él, en el hombre. O sea, el Espíritu de nosotros, hermanos, es el que sabe las cosas que hay en nosotros. El Espíritu de nosotros es el que conoce las cosas que hay en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que eso es entendible, ¿verdad? El espíritu de nosotros, el espíritu del hombre, es el que sabe las cosas que hay en el hombre. Eso es lo que dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu que está en el hombre. Así también en Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. El Espíritu del hombre conoce el Espíritu del hombre. Entonces el Espíritu del hombre está para hacer conexión con el Espíritu de Dios. Es ahí donde está la alianza que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu del hombre en alianza con el Espíritu de Dios. Por eso hablamos del hombre redimido. El hombre tripartito es el hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo. El hombre que no ha sido lavado, o sea, el que no es cristiano, no ha sido lavado con la sangre de Cristo, él todavía tiene el espíritu, pero su espíritu está dormido. Y la Biblia le llama muertos espiritualmente, o muertos en sentido espiritual. Tiene que despertar, nacer de nuevo, que es lo que estamos hablando, nacer de nuevo, para de esa manera que nuestro espíritu esté siempre despierto. Y la conciencia y la intuición nos motiva a eso, nos empuja a eso, a estar siempre en alianza con el Espíritu de Dios. La intuición se parece a la conciencia. Ya se dieron cuenta ustedes, vean, se parece a la conciencia. Porque dice, son funciones del espíritu del hombre redimido. Se parecen, pero no son iguales. Porque ya vimos que en la intuición se trata de entender las cosas rápido, sin mucho razonamiento. Y en la conciencia es lo contrario. Allá es la facultad que tenemos de pensar y de entender las cosas a través del pensamiento. Acá a través de la intuición, algo rápido. Bien, fíjense que nos vamos a quedar hasta acá, porque luego vamos a pasar a lo que es la comunión. El otro, y quiero ver, hoy es día viernes, el lunes vamos a estar predicando o estudiando lo que es la comunión. Y con eso vamos a dar fin a lo que es las funciones del Espíritu. Y luego vamos a pasar a lo que son las funciones del alma. Amén, hermano. Bendito Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le damos las gracias a los hermanos que posteriormente van a ver este video y le pedimos a nuestro Dios que continúe bendiciendo la vida de cada uno. Bendito Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias a esta hora, bendito Dios, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Padre, te suplicamos, bendito Dios, que perdones por favor toda nuestra falta de interés, que perdones nuestros pecados. Sabemos, Padre Santo, que te ofendemos y que pecamos cuando no hacemos lo bueno que sabemos hacer. Cuando sabemos que algo es bueno y no lo hacemos, dice tu palabra, que eso es pecado. Por eso te suplicamos, bendito Dios, que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero por sobre todo en nuestro espíritu, ese deseo siempre de servirte a ti. Queremos hacerlo, Padre Santo, porque reconocemos que si estamos todavía acá en la tierra y tú nos tienes bien de salud, es para que podamos servirles a otros, para que podamos transmitirle a otros, bendito Dios, los propósitos que tú tienes para el futuro de ellos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.